alteración física, el daño físico siempre va a producir una disminución en el valor monetario del producto. Este también es el deterioro más importante que sufren las frutas y verduras, y esto puede ocurrir durante la cosecha, el empaque, manipulación y transporte, lo que puede generar una compresión, un impacto o una vibración dado por las fuerzas de las maquinarias. Cuando esto ocurre se generan hematomas que pueden causar una pérdida de agua y por ende una disminución monetaria que va a ir desde el 20 hasta el 50%. En el oscurecimiento que se da en los hematomas de los alimentos puede ser debido a un oscurecimiento enzimático y el crecimiento microbiano que se da en el área afectada. Cambios de humedad y transición vítrea. Se presenta una transición vítrea, la cual infiere el cambio que se va a dar de un estado vítreo a un estado brumoso. El estado vítreo se refiere a un estado en donde el material presenta cierta dureza, que va a pasar a un estado brumoso. Durante este proceso va a estar relacionado y acompañado por propiedades termodinámicas, las cuales están y relacionadas con el calor, el trabajo y la energía interna del material en el que se va a estar trabajando. También interviene la movilidad molecular, una constante dieléctrica y las propiedades mecánicas, las cuales van a describir el comportamiento de un material sólido al aplicarle cierta fuerza de atracción. La gelatinización del almidón y retrogradación ocurre cuando hay una cristalización o reasociación de un polisacárido en almidón gelatinizado. En el caso de la amilosa y la pectina, ocurre cuando hay un almidón nativo disuelto en alguna solución acuosa, lo cual se deriva en gránulos parcialmente hidratados. Después ocurre un proceso en donde hay gránulos fundidos. Posteriormente hay una disociación de fragmentos dispersos y finalmente se obtienen lo que son los geles retrógradas debido a la unión de los puentes de hidrógeno de forma lineal. Por frío. Esto ocurre cuando las frutas y los vegetales son almacenados a bajas temperaturas, entre 5 y 15 grados centígrados. Los tejidos son incapaces de tener procesos metabólicos debido a un cambio en la estructura de la membrana. En esto ocurren procesos químicos, físicos y fisiológicos. Entre ellos se encuentran las depresiones del tejido por debajo de la piel, la incapacidad de formar una coloración uniforme, el incremento de la respiración, el aumento de la susceptibilidad a podredumbre y la pérdida de la pulpa en las frutas que tienen una gran actividad de agua. Una de estas es útil. Deterioro esperado. Los cambios se dan en términos de oxidación, rancidez, propiedades sensoriales de los alimentos y pérdidas de las vitaminas. Estos van a depender del tipo de producto, de los ingredientes y del proceso a los que son sometidos. Criterio de inicio y término de vida de anaquel. La primera percepción del consumidor va a ser a través de la aceptación sensorial. Esto va a identificar el rechazo o la aceptación del alimento. Sin embargo, deben de considerarse otros factores como la contaminación microbiológica, así como la disminución de la cantidad de vitaminas. Para esto existe una metodología llamada punto de corte, que se identifica a través de un cálculo matemático para determinar dónde sucede ese cambio en la percepción del producto.
El primer paso es aplicar esta fórmula, que es S es igual a F menos ZA raíz 2 CME sobre N, donde S significa el valor de la aceptabilidad del producto almacenado y es donde comienza a disminuir significativamente. F es la aceptabilidad de la muestra fresca, que es un promedio de cierto número de consumidores. Z es la coordenada de la curva normal para un ensayo de cola con un nivel de significancia del 5%, que es igual a 1.645. Para calcular Z se emplea un ensayo de una cola debido a que se asume que el producto almacenado debería tener una aceptabilidad más baja que el producto fresco. CME significa cuadrado medio del error obtenido del análisis de varianza de los consumidores. N significa el número de consumidores. Y al obtener S se representa en una gráfica de regresión donde se identifica el punto de corte. Y el punto de corte es utilizado para determinar el tiempo de vida útil en ciertas condiciones de almacenamiento de las cuales son de interés del producto.